Unidad de Partnering for Vaccine Equity o la Asociación para la Equidad en las Vacunas. Mi nombre es Jenny Haley, soy también del grupo de aprendizaje en nombre del Institute, y muchísimas gracias por todos estar participando. Uno de nuestros roles es poder ayudar para ver qué tipo de soporte y apoyo necesitas para que realmente haya equidad en las vacunas y para que realmente tengamos equidad y consigamos entonces ese tipo de apoyo. Entonces, cuando escuchamos a nuestros miembros, sé que cada uno les gustaría entonces escuchar la voz y qué es lo que está ocurriendo con cada uno de ustedes. Queremos saber de cómo han podido entonces ajustar el enfoque durante todo este tipo de sesión, y entonces el propósito del día de hoy para poder aprender qué es lo que han aprendido cada uno de los miembros de la comunidad en este tipo de sesión que tendremos de solamente pequeñas charlas de 5 minutos, y después tendremos pequeños grupos de sesión en grupo donde podrán compartir entonces sus experiencias con respecto a las iniciativas para la equidad en las vacunas. Entonces estamos representando organizaciones que entonces han entrado en el segundo año de entonces parte de los fondos para el Partnering for Vaccine Equity. Entonces, antes de poder avanzar, entonces voy a hacer una revisión de cómo será la sesión el día de hoy. Entonces, todos ustedes serán silenciados y bien entren aquí a la reunión. Les pedimos de que entonces se mantengan en silencio a menos de que ustedes quieran hablar. Entonces, utilizaríamos entonces los pequeños grupos ahí de charla, de discusión después de las charlas rápidas, y ustedes serán entonces asignados y serán automáticamente asignados y mandados entonces al cuarto cuando llegue el momento. Entonces utilicen entonces la característica de chat para que puedan entonces hacer su introducción, también para poder formular preguntas para los oradores. Entonces, nuevamente les recordamos de que tenemos entonces interpretación en vivo de inglés al español. Entonces, en caso de que les gustaría de escuchar entonces el canal en español, entonces tienen que hacer clic en el icono del globo ahí en la parte baja ahí de la barra de herramientas. Y en caso de que tengan cualquier tipo de problemas técnicos, entonces les pedimos que entonces se manden un correo electrónico a vaxequitylearning@urban.org. Entonces, en caso de que nuevamente tengan cualquier tipo de problemas técnicos, entonces pueden mandar un correo electrónico a nuestros gerentes en vaxequitylearning@urban.org, y estaríamos entonces verificando ahí los correos electrónicos para poder ayudarlos. Entonces, vamos a entonces aquí hacer una breve presentación de los oradores del día de hoy, o de las oradoras del día de hoy. Entonces, realmente estoy muy entusiasmada. Entonces, primero tendremos a Candice Parker, que es una líder de Wellness Coalition en Alabama, y después tenemos el Dr. Helena Paul, que es líder en la red de COVID en la Michigan State University, en la Universidad de Medicina de Ciencias Humanas, y como directora ahí del Centro de Investigaciones. Entonces tenemos Dr. Su-Shin Wu, que entonces representa el Centro para las innovaciones de las diferentes desigualdades en la salud y los diferentes estudios, y trabaja en la Universidad de Eastern Michigan. Y tenemos también entonces a Dr. Alice Joe Rainville, que trabaja entonces en el Eastern Michigan University, que trabaja también en el área de nutrición y de dietética, y también trabaja en el Centro para las Desigualdades de la Salud, Innovaciones y Estudios, y doctor Elsie Moss, que trabaja para Kelsey Savannah. Entonces vamos a empezar con nuestras pequeñas charlas rápidas. Entonces, Candice, puedes empezar ni bien estés pronta. Hello, everyone. Hola a todos. I am with the Wellness Coalition. The Wellness Entonces trabajo Coalition aquí is con a el Wellness nonprofit Coalition, con el equipo de organization Wellness based Coalition, que around es una Montgomery, organización Alabama, for 20 years. estamos trabajando hace más de 20 años, y estamos entonces In ubicados the en Wellness Montgomery, Coalition, we have Alabama, y dentro de Wellness virtual Coalition clinic tenemos entonces el individuals programa with de virtual COVID e service for influenza, family, making the y lives entonces easier servimos a for los condados de individuals Montgomery, and Macon y families Lowndes who live in en Alabama. Alabama. So Y by entonces, making ¿quién no es these nuestra población connections objetivo? Los and what we do is we americanos educate how afroamericanos que to viven take care en of themselves comunidades de COVID-19 ingresos and entre also bajos a moderados. so within
y una visión general de lo que hacemos. Entonces educamos a las comunidades que están en alto riesgo y que tienen altas desigualdades con respecto al COVID-19 e influencia. Entonces, con más de un año del tipo de fondos que hemos recibido de P4BE, ¿qué es lo que hemos conseguido asociarnos con 6 farmacias locales, con proveedores de vacunas en la región de River? Hemos conseguido una coordinación con más de 30 clínicas de vacunación y también hemos tenido seriado clínicas. Y en la próxima diapositiva tenemos entonces los diferentes tipos de objetivos y actividades del programa. Entonces, tenemos los objetivos para el segundo año, entonces tener realmente reuniones con diferentes tipos de empresas para poder educarlos con respecto al tema de COVID-19 y también crear colaboraciones, asociaciones con sitios de trabajo en los condados de Macon y Londres para poder entonces conseguir que haya realmente más clínicas de vacunación. Entonces, sabemos de que en estos condados tenemos que no están, tienen muchas dudas con respecto a recibir la vacuna de COVID. Entonces, estamos realmente, es muy importante la educación y las charlas con respecto a nuestras perlas de sabiduría que estamos aplicando del primer año. Entonces, queremos encontrarnos con la comunidad y saber dónde se encuentra en este momento. Y es más importante no solamente qué es lo que tú sabes, pero a quién conoces. Entonces también conseguimos entonces tener diferentes tipos de asociaciones en Montgomery y ellos también nos han ayudado para poder entonces adentrarnos en esas comunidades y con respecto a ese tipo de logo de que no solamente a qué es lo que conoces, pero a quién conoces para que realmente esas personas y los diferentes personas trabajando en el comisionado nos ayuden entonces a poder influenciar en esas comunidades. Con respecto a los temas de discusión, ¿qué tipos de desafíos hemos encontrado? Hemos tenido algunos pocos desafíos a la hora de conseguir una colaboración con las farmacias locales para las clínicas de vacunación. Así también hemos tenido entonces una baja participación y registro. O sea, nos hubiera gustado que más personas participen y se registren. Entonces también nos hemos encontrado con la cancelación de una clínica debido a que realmente ha habido un bajo registro y también poder seriar entonces las clínicas de vacunación fuera de las organizaciones que son basadas en la fe o de organizaciones religiosas y también conseguir entonces una evaluación de entonces encuestas completado con que sea en una copia en papel. Entonces realmente conseguir este tipo de encuesta, de evaluación de la encuesta ha sido realmente muy bajo. Nos hemos colaborado con diferentes corporaciones. Entonces uno de nuestros proveedores, Homovis, entonces hemos tenido una colaboración para diferentes series de vacunas de COVID y influenza. Entonces, algunas cosas que podemos hacer para que nuestro programa entonces evolucione en el segundo año. Entonces, hemos creado códigos QR para poder entonces tener la evaluación de las encuestas y hemos entonces tenido una colaboración con diferentes corporaciones para unas diferentes clínicas de vacunación. Entonces tenemos aquí a Headland Uphold, que trabaja entonces en la Red Nacional para la Innovación de COVID y la equidad en las vacunas para los adultos. Entonces me gustaría entender de que realmente sabemos que diferentes organizaciones hacen el mismo tipo de trabajo. Nuestro trabajo, entonces, trabajamos con 8 diferentes colaboradores. Estamos en Chicago, algunos en Michigan, en Baltimore, en Maryland. Estamos objetivos entonces afroamericanos y también en latinos estadounidenses. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la Red Nacional para Innovar, entonces la equidad en la vacunación para adultos y de COVID con respecto a 21.13 nuestro objetivo, entonces construir una evidencia basada
en las intervenciones efectivas para poder entonces mejorar la cobertura de las vacunaciones y también identificar estrategias de implementación para poder entonces reducir las desigualdades en la cobertura de vacunación de los adultos. Entonces, en el primer año, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos entonces identificado colaboradores de implementación, hemos seleccionado a 8 prácticas que son prometedoras, entonces hemos conseguido entonces personas a las que podemos entonces trabajar con los fondos, por ejemplo, organizaciones basadas en las comunidades e iglesias. También hemos tenido prácticas eh, prometedoras de implementación y también hemos proporcionado entonces soporte o apoyo a través de asistencia técnica. Entonces, ¿cuáles son los resultados anticipados? Entonces, hemos conseguido entonces servir a aproximadamente 185.000 individuos y entonces también y entonces hemos tenido, entonces conseguido unos 40 adjudicatarios. Y entonces hemos tenido tener aquí la ayuda que nos ha podido ayudar con respecto a la implementación y con las estrategias con respecto a COVID y con respecto a la actualización de las vacunas. Entonces nuevamente los 40 subadjudicatarios van a poder entonces ayudar a través de esas prácticas prometedoras. Esos subadjudicatarios van a poder entonces consiguieron entonces alcanzar a aproximadamente 185.000 individuales. Entonces, vamos a trabajar en áreas que realmente tienen miedo de la vacuna. Entonces es realmente muy importante ver nuestras prácticas prometedoras y ver que si realmente queremos hacer algunas modificaciones o expansión y poder ayudar entonces a estos subadjudicatarios y continuar nuestro enfoque en la evaluación. Entonces tenemos entonces en el Instituto de la Salud Pública de Michigan que ha ayudado un enfoque que es muy importante abierto. Cada tipo de paso de la evaluación es importante y también hemos enfocado de encontrar, de conseguir entonces juntar la información y las herramientas que son necesarias para poder alcanzar eso. Y queremos compartir qué es lo que hemos entonces aprendido con otras personas y también nuestros tipos de colaboradores y de subadjudicatarios. Realmente los colaboradores han estado aquí todo el tiempo con nosotros y nos han realmente ayudado. Y realmente cuando al incluirlos entonces en los resultados también entonces podemos, entonces apoyamos la sostenibilidad de lo que están haciendo para poder entonces expandir el esfuerzo y el desarrollo de ellos y ayudar de poder aplicar estas prácticas prometedoras para poder entonces también abordar otros tipos de problemas de la salud, como Candice dijo. Entonces, realmente el primer año ha sido difícil, sabemos cuán importantes son las relaciones y ser eficaz, pero debemos mantener ese tipo de relación. Entonces, así como cualquier relación, debemos continuar con la comunicación y la transparencia y todo eso realmente es crítico y es realmente eh, entonces, el tipo de esfuerzo que hemos colocado sabemos de que trae sus recompensas y también sabemos de que el soporte es diferente para diferentes personas. Entonces, lo que hemos visto de que el tipo de soporte que se necesita en Michigan es diferente, por ejemplo, al que se necesita en Baltimore. Entonces, en los nuevos tipos de diapositivas, entonces vemos aquí, entonces, respecto a los temas de discusión, ¿qué es lo que vamos a discutir? Entonces, con el cambio entonces, el tipo de entorno de COVID, cómo podemos entonces normalizar el COVID y las vacunaciones, también los temas específicos con respecto a las prácticas prometedoras, qué tipo de métodos están utilizando para poder entonces aumentar la equidad y también entonces la recepción de vacunas y también la diseminación en la comunidad para equiparnos con la comunidad con diferentes tipos de resultados para poder entonces brindar apoyo a la sostenibilidad. Entonces tenés Sonia Liu y doctora John Rainbow en el Centro para las Innovaciones con respecto a las desigualdades en la salud y los estudios. Entonces, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por recibirnos aquí. No, mi nombre es Tu-Chin Wu y aquí tengo conmigo la doctora Alice Jo Rainville.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar compartiendo un poco con respecto a nuestra jornada y como hemos trabajado con asiáticos, americanos y también norteafricanos aquí, ¿qué es lo que hemos conseguido? Entonces tenemos aquí la ubicación en la geografía, tenemos el estado de Michigan, que es la parte más baja de la península. Entonces estamos trabajando en todo el estado, en la parte baja de la península. Entonces, ¿con quién hemos trabajado? Entonces, nuestra población objetivo son los americanos, árabes y asiáticos. Entonces, tenemos la visión general de qué es lo que hacemos. Tenemos tres áreas principales de enfoque. Entonces, con nuestro primer año de fondos de financiación del P4BE, ¿qué es lo que hemos alcanzado? Hemos conseguido entonces hacer sesiones con respecto a preguntarle a una enfermera y también sesiones para poder escuchar a lo que tienen que decir. Entonces, las poblaciones objetivo hemos conseguido entonces entrenar a 50 personas que van a transmitir los mensajes de confianza. Entonces, hemos creado más de 100 materiales de educación en 11 idiomas diferentes asiáticos y también en árabe y hemos conseguido proporcionar 50 clínicas de vacunación móviles y hemos alcanzado que más de 4.000 personas hayan sido vacunadas. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? También hemos alcanzado construir como una especie de puente con respecto a las brechas de la vacunación de COVID, con respecto a los grupos asiáticos, y eso es lo que gana el reconocimiento nacional de EMU. Entonces es muy importante de que estos materiales de educación estén en los lenguajes, en los idiomas que entiende la población objetivo. Por eso que realmente ha sido muy importante. Entonces realmente en estas clínicas de vacunación móviles también es muy importante proporcionarlas para en los diferentes lugares para que las personas no tengan que viajar demasiado y de esa forma entonces realmente es muy importante. Entonces, por eso que también es importante el entrenamiento, la capacitación de las personas que van a transmitir el mensaje de confianza, porque de esa forma ellos van a poder entonces convencer, van a poder hablar y hacer que sea el tipo de charla que tengan que sea realmente confiable para poder alcanzar entonces a la población objetivo. Entonces, en estas clínicas de vacunación hemos conseguido más de 4.000 personas vacunadas. Tal vez puede no ser bastante, pero realmente para nosotros realmente ha sido un número significante. Entonces, estamos entonces haciendo la notificación en eso de que realmente la limitación de estos individuos que realmente tienen un nivel limitado del idioma inglés. Entonces, realmente es muy importante poder alcanzarlos para poder entonces alcanzar y de que realmente ellos también puedan entonces recibir entonces la vacunación. Y por eso que hemos estado utilizando lo que quería Liz también va a estar entonces compartir con ustedes con respecto al enfoque y las mejores prácticas para poder entonces identificar dónde se deben colocar estos sitios móviles. Entonces le paso la voz entonces a Liz. Muchísimas gracias, doctor Wu. Entonces la próxima diapositiva. Entonces vemos aquí, nuestro objetivo a medida que entramos en el segundo año, entonces cuáles son nuestros objetivos del programa y las actividades. Entonces, para el segundo año, identificar entonces y alcanzar entonces a los diferentes bolsillos y de las comunidades que realmente no quieren o tienen dudas o miedo a la hora de vacunarse. Entonces, también combatir a la fatiga relacionada con la pandemia y proporcionar entonces la información que sea pertinente, entonces aumentar también el alcance de las clínicas de vacunaciones móviles y utilizar entonces enfoques de medios de comunicación múltiples para poder entonces educar y conseguir entonces la diseminación. Entonces, ¿cuáles han sido las perlas de sabiduría que estamos entonces aplicando desde el primer año? Entonces tener entonces el enfoque de participación de la comunicación y también
también con respecto, entonces, el aprendizaje de los mitos y los conceptos erróneos de las sesiones de escucha que hemos tenido con respecto a la comunidad y también las ventajas del enfoque de GIS con respecto a las clínicas de vacunaciones móviles. Y podemos entonces ver entonces en los diferentes las vulnerabilidades sociales y los índices de vulnerabilidades sociales. Y eso es muy importante que helping el us doctor Jack nos ha ayudado con nuestros mapas de GIS que muestra cómo hemos entonces conseguir entonces alcanzar a las personas que estaban necesitando entonces la vacunación. Entonces, ¿qué lo queremos entonces discutir en los diferentes grupos que tendremos ahí de sesión? Entonces, ¿cómo es que ustedes ubican entonces a las comunidades que no quieren vacunarse? ¿Cuáles han sido sus más grandes éxitos y desafíos? ¿Y qué es lo que en qué ustedes se sienten entusiasmados para trabajar en el segundo año? Entonces vamos a pasar aquí a la próxima oradora con respecto a Health Savannah. Gracias, Sabana. Hola a todos, muchísimas gracias para poder compartir con ustedes en esta tarde. Similarmente, como han compartido también, entonces mis colegas hemos hecho algo similar en el área de Savannah, Georgia, y con Michelle, que ha sido entonces la gerente de las comunicaciones. Estamos entonces ubicados en Savannah, Georgia, hemos entonces trabajado con comunidades negras y de poblaciones entonces de piel de coloración marrón. Y entonces Kelsey Savannah ha recibido la financiación entonces de los enfoques para la etnia y las diferentes razas de los CDC para conseguir una salud en la comunidad, el programa llamado de REACH por sus siglas en inglés, y también hemos conseguido subsidios suplementarios para el COVID y para la influencia para poder entonces servir a las personas que viven entonces en el condado de Chatham en Sussex, que están en alto riesgo entonces de desarrollar enfermedades graves si entonces se contagian con el COVID. Entonces, ¿qué es lo que cuál ha sido nuestra experiencia con respecto a la financiación del primer año de los fondos de P4BE? ¿Cuáles han sido entonces nuestros puntos destacados claves? Entonces, hemos tenido a los miembros de la comunidad que han podido estar involucrados en un programa de capacitación o entrenamiento entonces designado para poder abordar entonces el acceso, el conocimiento y la aceptación de COVID-19 y también el programa para combatir lo que son a través de las vacunas y también entonces a través de los abogados o promotores de la salud de la comunidad, y nos hemos entonces colaborado con entonces colaboradores de comunidad de la fe para poder entonces desarrollar e implementar entonces los eventos en los cuales entonces podamos entonces también con respecto a la divulgación de muchas en las diferentes comunidades realmente entonces realmente las comunidades de la fe para poder entonces implementar la divulgación o actividades de divulgación y para poder entonces educar a la comunidad y con respecto al acceso, con respecto al conocimiento, con respecto a la aceptación de las vacunas en contra COVID y contra la influenza. Y hemos tenido la población objetivo a poblaciones y también ha sido importante entonces con profesionales de la salud para que las poblaciones objetivas también entiendan que se respetan a las comunidades y pueden entender cómo se las puede servir mejor. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos para el segundo año? Integrar entonces un enfoque holístico para poder entonces abordar entonces la salud a largo plazo y entonces el bienestar para entonces el alcance de la comunidad y también expandir y elevar entonces el alcance en la comunidad hispánica y cómo nos preparamos para el futuro, cuáles han sido nuestras perlas de sabiduría
qué es lo que estamos entonces aplicando de las lecciones que aprendimos del primer año. Entonces vemos aquí qué es lo que han dicho. Veo esto como una oportunidad tremenda para poder entonces ampliar el mensaje hacia la comunidad hispánica. Y entonces se debe garantizar, saber cuál es el entorno a través también de la nutrición y también la salud mental. Entonces realmente este tipo de enfoque holístico con respecto, se debe entonces tomar en cuenta la salud mental y emocional de las comunidades. Y también que queremos entonces expandir y elevar entonces el enfoque en la comunidad hispánica. Entonces, las perlas de sabiduría veo como una tremenda oportunidad para poder ampliar el mensaje hacia la comunidad hispánica y también ustedes tienen personas que para encontrarse con las personas que realmente están ahí. Cuando hablo de personas, entonces ellos saben que me importo. Si uno realmente entonces habla con ellos, entonces también van a entender. Y eso realmente es muy importante y ese ha sido nuestro compromiso. Y asegurándonos de que nosotros como promotores del progreso, también de la salud, que no solamente hablemos de COVID, también de influenza y cómo podemos entonces mantenernos bien a medida que avanzamos hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que queremos explorar en nuestras sesiones en grupo? Explorar entonces estrategias eficaces para poder continuar con el enfoque en las comunidades que están entonces sintiendo entonces la fatiga con respecto a la pandemia de COVID y cómo podemos entonces expandir las diferentes tipos de alcances con las comunidades y las colaboraciones con las comunidades de fe. Ahí está la información de contacto en las diapositivas. Muchísimas gracias, doctor Ercismos. Y muchísimas gracias por todas estas charlas rápidas y por cada uno de ustedes. Entonces, en este momento, entonces cada uno de ustedes ahora entonces será colocado en pequeños grupos de sesión. Cada uno será entonces asignado. mm, Entonces, tenemos entonces algunas preguntas que están ahí también en el chat que podemos entonces discutir en los grupos